pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando tenemos que definir el día de ayer, podemos encontrarle varios títulos, pero se me ocurre uno que va a quedar en la memoria colectiva de aquellos que tienen una reserva permanente cuando se afecta su propio futuro, que es el día de la pérdida absoluta de la soberanía nacional, al producirse el mayor endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional con un país. Nunca, desde que se fundó el Fondo Monetario, le entregaron a un país un pagaré de deuda de 50.000 millones de dólares. Y sin embargo, el ministro de Hacienda de la Argentina y el presidente del Banco Central de nuestro país, en lo que era el viejo Correo Central, ahora conocido como el Centro Cultural, se presentaron ante los periodistas con una sonrisa y el ministro de Hacienda arrancó diciendo: estamos muy contentos. Esto, en tiempos de la dignidad nacional, en tiempos de la soberanía, hubiese sido absolutamente suficiente para un juzgamiento público y hasta un linchamiento, entre comillas, de una sociedad que reaccionaría. Pero como es la 27ª vez que le tocamos el timbre a la usura organizada del Fondo Monetario, se pretende mostrar un tremendo éxito, de la misma manera que cuando Luis Caputo, el endeudador nacional, firmó un papel a 100 años y dijeron que era lo mucho que nos apreciaban y por eso nos daban un crédito a un siglo. Miren, cuando uno recurre al Fondo Monetario es porque ha fracasado en todas las recetas que ha aplicado para resolver un tema de política económica. Cuando este grupo asociado de la ceocracia y los políticos se pusieron el rótulo de Cambiemos, nunca tan bien puesto como el de ahora, porque hemos cambiado absolutamente todo. De tener el sueño de una patria diferente, pasamos a tener la misma sensación del preperonismo, es decir, esperando que el mundo entero nos considere a nosotros integrantes de ese deambular constante y permanente de pedir permiso para cada paso que vamos a dar, porque esto no viene así porque sí. Y además de los 50.000 millones, van a mandar solamente 15.000 y van a decir, a ver cómo hacen los deberes, y cada 3 meses estaremos viajando hacia algún lugar del mundo, por lo general Estados Unidos, o ellos vendrán para decirnos están haciendo mal los deberes. Ahora, si todo fuera tan mágico que con un simple comunicado de prensa se podría resolver la economía, entonces diríamos, bueno, esto es mucho más fácil, porque total, se hace un acuerdo con el Fondo Monetario, se ponen metas y se cumplen. Y entonces se baja automáticamente por un comunicado de prensa la inflación. No solamente que es una mentira constante y permanente la que se le instala a la sociedad argentina, sino que lo quieren presentar como una victoria. Es decir, estamos siendo goleados, estamos perdiendo la categoría y nos quieren hacer creer que de la categoría que perdemos vamos a ser los mejores. Miren, el país más endeudado con el Fondo Monetario, con graves problemas, a donde la canciller alemana en un momento determinado le dijo a Grecia, si no pueden pagar, entreguen territorio, entreguen una isla. El país, repito, más endeudado con el fondo es Grecia. ¿Saben cuánto debe Grecia al Fondo Monetario Internacional? 12.800 millones de dólares. Otro país con una alta deuda para la consideración mundial es Ucrania. Debe 11.500 millones. Después le siguen 2 países musulmanes, Pakistán con 6.195 millones y Egipto con 6.100 millones.
nosotros pasamos a deber 50.000 millones de dólares. Es la mayor deuda en toda la historia de un país con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben por qué se nos da todo esto? Porque están convencidos que la riqueza que tiene el territorio argentino es una garantía y que se van a cobrar con territorio y con las riquezas del país. Primero nos sacarán las riquezas y después, si es necesario, ocuparán militarmente el territorio argentino. Miren, Hungría, que cerró la oficina del Fondo Monetario Internacional y hizo lo mismo que en su momento había hecho Kirchner aquí, canceló anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario, era de toda Europa el único país que tenía ese inconveniente más allá de Grecia. Y entonces el mundo se divide entre los que creen que recurrir al fondo es una maravilla, los que como Duhovne, en un estado de absoluta inconsciencia que solamente puede ocurrirle a un señor que se va a hacer seguramente mucho más rico de lo que es en esta negociación, decir estamos muy contentos. Es para estar muy triste, no muy contento. Primero por el fracaso rotundo que ha tenido la administración de Macri en la economía, y segundo, porque vamos a tener que pensar que los nietos de nuestros nietos tendrán la supervisación del mundo financiero, porque el Fondo Monetario nos entrega aparentemente un auxilio y nos dice cómo hay que hacer los deberes y dónde tenemos que ajustar. ¿Y usted cree que van a ajustar con los grandes empresarios? No, no. Van a ajustar con el achicamiento del Estado, van a ajustar con el enfrío de los salarios y van a ajustar con mayores tarifas. Más allá de la privatización de todo lo que sea nacional y más allá de la entrega del patrimonio nacional, que en este caso lo ofrece el propio Macri cuando agrega el tema de la minería el mismo día que le saca las retenciones a la minería apenas asume el gobierno. Miren, es de tal magnitud la entrega que vamos a padecer que en el estado en que está la sociedad, donde le hacen discutir por las cosas puntuales, por las cosas urgentes, y le hacen olvidar lo importante, que ayer, cuando fueron los dirigentes de la CGT, la salida, la cara de los dirigentes gremiales de la Casa de Gobierno era una cara de preocupación, mientras que la cara de los endeudadores era de felicidad. Entonces uno se pone a pensar seriamente en qué país vivimos y en qué sociedad estamos instalados, porque si los dirigentes sindicales salían mal y preocupados, y los responsables de la economía felices y contentos, lo único que se nos ocurre agregar para no querer ser especulativos y pensar que ellos se van a hacer más millonarios de lo que son en esta negociación, tenemos que pensar que con esto han encontrado una posibilidad de que el gobierno pueda terminar y que esa sería la felicidad del ministro de Hacienda que colocó el Diario de la Nación y TN, que se llama Nicolás Duhovne. Ahora bien, como no alcanzan los 50.000 millones, porque repito, le van a dar 15.000 frescos y el resto hay que esperarlo en tramos para ver si cumplimos, recurren también a entidades de crédito mundiales. Y entonces el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a prestar 2.500 millones de dólares. El Banco Mundial, 1.750 millones. Y el Banco de Desarrollo Latinoamericano, 1.400 millones. En total, la Argentina tendrá 5.650 millones de dólares más de los 50.000 millones. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando en la timba financiera el irresponsable presidente del Banco Central y el irresponsable ministro de Hacienda y el endeudador Caputo se patinaron 10.000 millones en un mes de dólares, ahora salimos a mendigar y nos quedamos endeudados con todas las entidades internacionales 5.650 millones. Y además presentan en un comunicado una explicación que hasta parece que están tomando el pelo a la sociedad.
porque dicen, ya no más el Banco Central va a financiar el déficit. Vamos a terminar, dijo graciosamente el presidente del Banco Central de la República Argentina, con la maquinita. Lo que no dijo que no iban a terminar con la imprenta de hacer papeles, porque gracias al desastre de las acciones que han hecho, el Banco Central de la República Argentina ha sobregirado sobre las reservas que tenía y ha tenido que salir desesperadamente entonces el propio fondo a decirle, miren, le mandamos una parte para el Banco Central y otra parte al Banco Nación. La del Banco Nación la pueden usar ustedes para tapar los agujeros y no caerse, y la del Banco Central, por favor, ténganla de reservas porque de algún lado queremos cobrar. Miren, además, los banqueros hoy van a festejar, porque vamos a salir del ALEVAC con un bono del Tesoro, y solamente eso será para los bancos. Por lo cual, el Fondo Monetario Internacional favorece a sus directos amigos, la banca, para que también en la transacción que se avecina hagan otro negocio. La sociedad argentina está absolutamente desinformada y además presentan estos caraduras como un éxito su derrota. Después del desastre que han hecho porque no dieron pie con bola en su manejo económico, tocan el timbre desesperados del Fondo Monetario y dicen que lo hacen precautoriamente. O sea, todavía nos quieren convencer que son tan inteligentes que lo piden antes para evitar la crisis. No, estamos en crisis y por eso tocaron el timbre. Es de una gravedad lo que han hecho, que solamente nos daremos cuenta cuando comencemos a vivir en forma descendiente la situación económica que hoy tenemos. Y entonces, cuando se reúnen los dirigentes de la CGT ayer con el ministro de Hacienda, el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y el vicejefe de gabinete, la CGT explica los 5 puntos que pretenden que le digan que sí para que el martes ellos levanten la posibilidad de un paro. Y fíjense los puntos que exigen los trabajadores. Primero, una norma concreta por parte del gobierno que evite los despidos, suspensiones en el sector público y privado en los próximos 6 meses. El gobierno le ofreció en los próximos 2 meses. ¿Saben por qué? Porque el Fondo Monetario le pide que achiquen el Estado. El punto 2 de la CGT, reapertura de las paritarias cerradas a la fecha sin ningún tipo de limitación para la discusión, principio que debe sostenerse en lo que actualmente se está discutiendo de aumentos salariales, o sea, paritarias libres como corresponde. Ayer le contestaron que ya Macri había dejado firmado un decreto para que los próximos 2 meses se le aplique 2,5% en cada mes, o sea, un 5% en 2 meses, para la empresa privada, no para el Estado, para la empresa privada, sin perjuicio de que, o sea que del 15 podríamos ir al 19, al 20, y sin perjuicio de que después se reabran las paritarias tal cual se firmaron los que hicieron los convenios por el 15. Bien, el punto tercero de la CGT, eliminación de la base de cálculo del impuesto de las ganancias sobre la 4ª categoría del sueldo anual complementario, o sea, no pagar impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. No le dijeron que sí, no le contestaron, enfriaron la cosa para ganar tiempo y dijeron que el martes iban a tener una respuesta. El punto 4 es clave. Miren, Cristina le sacó a las obras sociales, produciendo un delito penal económico, 21.000 millones de pesos de lo que habían aportado los trabajadores y los empresarios. Macri devolvió apenas un 10% de eso, quedan más de 19.000 millones que no son del gobierno, que son de las obras sociales. La CGT reclama la totalidad de esos 19.000 millones que le debe el Estado, ya que viene, repito, de arrastre del gobierno de Cristina Fernández, y que se lo tienen que devolver. El 4º punto dice devolución
en su totalidad y en forma urgente de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales sindicales. Y el punto quinto de la CGT, compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual ley de contrato de trabajo. Obviamente, si le ponen una parte de esos 19.000 millones a las obras sociales, van a salir a decir después públicamente, y pusieron plata y entonces levantaron el paro. No, es que las obras sociales van a quebrar y se van a quedar sin salud los trabajadores. Y entonces allí hay toda una discusión que se genera, por una parte, por dinero indebidos que tiene el Estado, repito, del gobierno anterior, y que preserva este gobierno de la misma forma 2 años y medio después, y es un punto de discusión que a lo mejor el gobierno, ahora que va a tener plata fresca, se lo quiere resolver. Pero ¿saben lo que no va a poder resolver? La reforma laboral, porque el fondo le pide la reforma laboral. Por lo tanto, el martes, probablemente, yo diría casi con seguridad, la CGT declara un paro. Pero le da todo el tiempo al gobierno para que actúe sobre estos 5 puntos. Que no eche gente, que no paguen impuestos a las ganancias del aguinaldo, que devuelvan la plata usurpada a las obras sociales, y por supuesto que no haya ninguna modificación en la ley de contrato de trabajo. Bueno, sobre estos 5 puntos se retiraron, se reunieron después en la CGT, había algunos que decían hagamos el paro ya, algunos ya pusieron en borrador el 14 como paro general, dice esperemos, démosle todo el tiempo al gobierno para que nadie nos acuse después de golpista o de que estamos poniéndole palos en la rueda. Y el martes el gobierno tiene la palabra. Macri se fue a reunirse con el grupo de los 7, está invitado como Argentina tiene la presidencia por tempore del grupo de los 20, allí está. Se va a sacar una foto seguramente sonriente con Cristina Lagarde, con la responsable del Fondo Monetario. Allí están todas las autoridades que nos prestan plata, y mientras Macri va a festejar esto, lo que él considera un gran respaldo internacional a su gobierno, los argentinos estamos otra vez en la misma situación de aquel vicepresidente cuando decía que éramos la perla más apreciable de la corona británica. La Argentina se ha puesto de rodilla y es un día de tristeza por las consecuencias que traerá este endeudamiento fenomenal que bate récords en la historia del Fondo Monetario. Nunca en la historia un país recibió lo que ellos llaman un paraguas financiero de 50.000 millones de dólares. Cambiemos lo hizo.